Tardes, buenas noches o buenos días, depende donde tú estés y nos escuches. Bienvenidas a El Presente se llama Mujer, un programa tan contradictorio como cierto, un magazine de historias de rabiosa actualidad que no te dejarán indiferente. Saludos de quien nos habla, MJ Segura. Hoy estamos a las puertas del día 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y por ello el programa lo vamos a dedicar a todas ellas, con una invitada de honor que presentaremos después de la historia del Día de la Mujer y sus inicios. El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora en cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. El primer movimiento en Estados Unidos tuvo lugar en el año 1848. Dos mujeres, indignadas por negarles la palabra en una convención contra la esclavitud, las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, congregaron cientos de mujeres en lo que fue la primera Convención de Derechos de la Mujer de Estados Unidos. Juntas exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos en lo que se considera el inicio de un movimiento. Años más tarde, el 8 de marzo de 1875, varias centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron una brutal represión de la policía que terminó asesinando a 120 trabajadoras. Tras la masacre, se creó el primer sindicato femenino de la historia y desató una ola de protestas y huelgas de mujeres en el sector textil. Una de las más importantes llegó en 1908, bajo el lema Pan y Rosas. Salieron a la calle 15.000 mujeres para protestar por las terribles condiciones laborables que experimentaban. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. El Partido Socialista de América designó este día en honor a la huelga de trabajadoras de la confección en Nueva York. El movimiento llega a Europa en 1910. La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, invitó a 100 mujeres de diferentes países. Allí se propuso celebrar en marzo un Día de la Mujer para luchar por obtener el sufragio universal femenino. El 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica textil Yangla Swiss Bites en Nueva York. Muchas trabajadoras quedaron atrapadas y 146 perdieron la vida debido a derrumbes, la asfixia y el fuego. En aquella fábrica elaboraban telas cuyo color era el morado. Cuenta la leyenda que aquel día se podía ver una gran columna de humo de ese color tras el incendio. Por tanto, existe la creencia de que el morado se vincula al 8M desde aquella tragedia. La fecha definitiva se fijó en el contexto de la Primera Guerra Mundial, tras la caída del zar en Rusia en 1917, y en el contexto de los movimientos de sublevación tras la Revolución Rusa. El gobierno interino aprobó el voto femenino el 23 de febrero, día que pasó a ser fiesta en todo el país. Explica la ONU que en base al calendario gregoriano, el 23 de febrero en Rusia correspondía al 8 de marzo. El día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, fue reconocido oficialmente por las Naciones Unidas en 1977. El Día Internacional de la Mujer surgió por primera vez de las actividades de los movimientos laborales a principios del siglo XX en América del Norte y en toda Europa. En España, la primera manifestación autorizada por el 8 de marzo tras la Guerra Civil fue en el año 1978, pero un año antes ya se celebró un pacto en el Pozo del Tío Raimundo en Madrid, en el que se dio un mitin convocando por la plataforma de organizaciones feministas. La primera marcha en la capital fue convocada por la plataforma de organizaciones feministas, pero fue la autoridad gubernativa la que eligió el recorrido en el Paseo de Pintor Rosales.
La historia está llena de mujeres excepcionales, aunque a veces no sean tan conocidas como se merecen. Científicas, artistas, matemáticas, reinas, un largo etcétera. Y gracias a todas ellas, por su valor y sacrificio y por romper las normas de la sociedad. Por ello este programa de hoy. Bueno, como hemos dicho, hoy el presente se llama Mujer, se llena de voz de mujer. Tenemos una invitada muy importante, Eulalia Pascual, doctora en Derecho y presidenta de la Asociación de Naciones Unidas de España, miembro de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos de Justicia. Y también es de ICAP, del Colegio de Abogados Penal Internacional. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende lo que quieras. Bienvenida, Eulalia Pascual. Bienvenida. Muchas gracias, María José, por invitarme a tu programa, que es estupendo, y bueno, permitirme hablar de derechos humanos, que es mi vocación desde hace muchos años. Pues te lo agradezco porque, como hemos comentado, es un día que nos adelantamos, porque claro, el día 8 no tenemos programa, pero lo vamos a dedicar a ellas, evidentemente, y el día 8 se publicará en todas las redes. Y queremos que nos cuentes qué pasa y en qué momentos está. O sea, primero, la trayectoria de las Naciones Humanas, ¿vale? Háblanos de la historia de la Asociación de las Naciones Unidas y de su trayectoria hasta el día de hoy. Y luego vamos hablando. Pues mira, la Asociación para las Naciones Unidas de España se fundó en 1962. Sí. Te llamará la atención la fecha porque bueno, es una fecha anterior a la muerte de Franco y anterior a la transición. Se fundó en Barcelona. He de decir que es un caso un poco insólito porque normalmente las asociaciones para las Naciones Unidas siempre en cada país están en la capital del país, y en este caso pues está en Barcelona. Entonces, bueno, en aquel momento se fundó la asociación, eran momentos muy difíciles. Incluso fue clausurada por los tribunales de orden público, hubo bastantes problemas. Evidentemente después, ya con la entrada de España en la mayoría de tratados de Naciones Unidas, pues la asociación ya no ha tenido ningún problema. Y como todas las otras asociaciones de Naciones Unidas del mundo, sus objetivos son promover los valores y los principios de Naciones Unidas y difundirlos entre la sociedad civil. Muy bien. Bueno, me encanta. La verdad es que estuve mirando un poquito, claro, para ponerme al día, ¿no?, con lo que es todo lo que conlleva las Naciones Unidas. Se creó también una carta en ella para crear todo esta para delegaciones, por así decirlo, que eso se creó en el 1945, creo, y se firmó en el 48. Bueno, a ver, ya que estamos en el Día de la Mujer, a nosotros siempre nos gusta mucho recordar que, bueno, en 1945 se hace la Carta de Naciones Unidas. Correcto. Ese es un primer documento. Pero en 1948 se elabora y se proclama el documento fundamental, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como te digo, a mí me gusta mucho recalcar que eso fue gracias a una mujer. Claro, es que Eleanor Roosevelt, viuda del presidente norteamericano, fue la mujer que dirigió los trabajos y lo hizo con un liderazgo femenino, es decir, conjuntando las relaciones públicas, la simpatía y, bueno, consiguió lo increíble, es decir, que muchos países, entre ellos algunos que hoy en día nos sorprenden como Irán, Arabia Saudí, etcétera, se pusieran de acuerdo, superaran las diferencias y proclamaran una declaración donde está todo. Todo. Todo.
Yo te he hecho una pequeña recensión de las convenciones más importantes en lo que se refiere a la mujer. Perfecto. Que si me permites, por te supuesto, las diré a continuación, pero me gusta recalcar algo muy importante, que es que en la Constitución española, en 2 artículos, en el artículo 10.2 y más específicamente en el 96, se dice que todos los tratados ratificados por España son de directa aplicación. Con lo cual, como ha ratificado todos estos tratados, pues son de directa aplicación. Esto es algo que a veces se olvida, pero digamos que la Constitución reconoce todos estos tratados en los que España se ha comprometido. Muy bien. Pues cuéntanos. Bueno, mira, lo voy a hacer muy rápido, ¿eh? En 1948 se proclama la Declaración y ya en la Declaración siempre habla de toda persona. O sea, ya desde un principio no se distingue. Y en el artículo 2 ya dice que todas las personas tienen todos los derechos y libertades, sin ninguna distinción, ¿vale? Luego ya desgrana, vale. Pero a veces hay que ir a la base, porque ni la base se cumple, ¿vale? Luego, en 1966, tenemos un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 3 dice que todos los Estados partes se comprometen a garantizar todos los derechos y libertades del pacto a sus ciudadanos. Y aquí hay un lapso de tiempo bastante grande y escandaloso, en mi opinión, porque hasta 1979 no se hace la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, lo importante de esta convención, como de algunas otras de Naciones Unidas, es que también pasan muchos años y en 1999 se crea un comité. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes denunciar ante las Naciones Unidas un incumplimiento de esta convención. Y de hecho España ha sido denunciada varias veces por incumplimientos de esta convención. Y voy a decirte un caso curioso que nosotros hicimos una jornada en Naciones Unidas que fue por el tema ginecológico. O sea, por malpraxis ginecológica en los partos. España fue denunciada y Naciones Unidas la condenó. ¿Vale? ¿Y esto en qué año fue? Pues mira, no me lo he apuntado, pero es relativamente reciente. Qué cosa más extraña. Muy curioso, muy curiosa, muy curioso. curiosa. La verdad es que yo estoy encantada de que estés hoy aquí en este programa y bueno, es víspera, vuelvo a repetir, víspera del Día de la Mujer, porque yo creo que la sociedad desconoce mucho la labor que hacen las Naciones Unidas. Entonces, me encanta que tú nos puedas explicar, como presidenta, todo lo que puede llegar a hacer y nos puede llegar a ayudar. Porque creo que al final tenemos que saber qué hace Naciones Unidas, porque como suena tan así, tan pomposo, por así decirlo, Naciones Unidas, te crea como una barrera, ¿no? Que es distante, es una cosa que dices, es inasequible, y ves que no, que realmente tú tienes unos derechos para poder llegar hacia ella e incluso pues denunciar si hace falta. Esto, bueno, yo no tenía ni idea. Bueno, mira, es que el problema es que la mayoría de gente lo que ve en las noticias es el tema del Consejo de Seguridad. ¿Vale? Pero esto solo es una mínima parte del trabajo en Naciones Unidas y además la más política, con lo cual es la más controvertida, ¿vale? Pero el trabajo en Naciones Unidas, aparte de esto, es ingente. O sea, reparto de toneladas y toneladas de alimentos, de medicinas, intervención en catástrofes naturales, mediación en conflictos que muchas veces no se sabe. ¿Mediación en conflictos te refieres entre países? Entre países.
mediación en otro tipo de conflictos, pues territoriales o de invasión de zonas marítimas o de zonas de aviones, etcétera. Todo esto no se ve y en cambio existe. Todo el tema de ayuda al desarrollo en temas de agricultura, médicos, todo esto es algo que no sale en las noticias, porque en las noticias solo se ve, pues claro, es muy relevante el Consejo de Seguridad. Por supuesto, sí. Muy relevante, pero no es realmente el grueso del trabajo que hace Naciones Unidas. Y luego yo creo que también Naciones Unidas de alguna manera es un símbolo, ¿no? Exacto. Es un símbolo de un momento después de una guerra mundial en la que realmente se descubre hasta qué punto el ser humano puede cometer atrocidades y en que con ese recuerdo tan reciente los países se juntan para decir esto no puede ser. Yo siempre digo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como la Constitución de la humanidad. Sí. Vale, no se cumple, pero está ahí. O sea, tú eres un país y sabes que estás incumpliendo eso. Bueno, eso tiene un significado importante, aunque no lo veamos. Porque, bueno, de alguna manera se dice, esto lo hemos construido los seres humanos para hacer un mundo mejor. Y si seguimos esto, el mundo probablemente sea mejor. Y eso pues tiene una potencia de símbolo importante. Totalmente. Mira, vamos a hacer un inciso, ya que has comentado que en la Primera Guerra Mundial es cuando realmente te das cuenta de las atrocidades que puede llegar a hacer el ser humano. Fíjate, viene a colación la guerra de Rusia, que estamos en el siglo XXI, y nos encontramos ahora pues con otra guerra que dices, ¿a santo de qué y a cuenta de qué? Que sí que entiendo que son países que que tienen cada uno sus ideas y su ideología y no se quieren dejar invadir, pero el que vive allí, las personas que viven allí, con la población, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo es que Naciones Unidas no puede cortar esto de raíz y decir, bueno, esto no puede seguir así? ¿Cortarlo cómo? No sé. Por eso. Es que claro, a ver, sí, es que muchas veces me lo dicen. ¿Y qué hace Naciones Unidas? Claro, a ver, sí. Naciones Unidas no tiene un ejército. ¿Cortarlo cómo? No, claro. ¿Ir allí a Rusia a matar al señor Putin? No. Es que, ¿cómo lo cortas? A ver, Naciones Unidas tiene una vocación de paz. Eso quiere decir una vocación de mediación diplomática. Exacto. Y es lo único que puede hacer. ¿Y en estos momentos se hace esta mediación diplomática? Por supuesto. Se hace. Pero claro, si tú no le pones una pistola en la cabeza al Putin y le dices para inmediatamente, claro, eso no lo va a hacer Naciones Unidas, ni nadie. Ni nadie, no. Evidentemente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queda? La mediación diplomática, el llamar al orden, el recordar, el intentar abrir corredores humanitarios. Eso es lo que puede hacer Naciones Unidas. No puede hacer nada más. No tiene ejército y además no tendría razón de ser un ejército. Efectivamente, no. Aquí en este caso no. Porque sería contrario a sus objetivos, ¿no? Pues eso, solo le queda la vía diplomática, la vía de mediación, la vía de intentar pues que la población civil sufra lo menos posible, negociando con las partes que se puedan abrir, pues eso, corredores humanitarios, etcétera. También he de decir que a veces en el tema este hay mucha controversia, pero yo me voy a ceñir a lo que dice el derecho penal internacional. Objetivamente, Rusia es culpable porque ha cometido un crimen de agresión.
Sí, 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 ¿vale? sí, pero eso es un crimen según el derecho penal internacional. Efectivamente. A partir de ahí se puede hacer... Lo podemos adornar como queramos, ¿no? Que si ¿vale? lo ha avisado, qué tal, pero ahí... Que si Ucrania, que si no sé qué, que si aquí, que si allá. Pero... la realidad es esta. La realidad es que ha habido una agresión y eso el derecho penal internacional dice que es un crimen, que es un delito. Bueno, es un crimen además de guerra. Sí, además que también han cometido muchas atrocidades y para eso está un tribunal penal internacional que casi nadie conoce también y que depende, aunque es independiente, de Naciones Unidas. Bueno, pues después de este pequeño esta pequeña aclaración, vámonos a todo lo que Naciones Unidas puede hacer por los derechos de la mujer. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cuál es la última estadística de la situación de la mujer, por ejemplo, en el mercado laboral a día de hoy, en el siglo XXI? Que además suena mucho y parece que no nos demos cuenta de que estamos en el siglo XXI. Bueno, hace poco Christine Lagarde, que es una mujer que yo admiro mucho, ha hablado de este tema, ¿no? Tenemos además que dividir entre países, digamos, de nuestra órbita y otros países que, bueno, más vale no pensar en ellos, ¿no? Entonces, se dice que en el 2050 puede que en los países, digamos, de nuestra órbita se haya llegado a una cierta igualdad, pero no está claro. En este momento, bueno, se ha hablado mucho de las diferencias salariales. Desgraciadamente, persisten las diferencias salariales. Aparte, no se ha llegado a una conciliación laboral familiar verdadera. Son las mujeres las que suelen tener la carga del cuidado tanto de los ancianos como de los niños. También se ha comprobado que muchas mujeres, si quieren progresar en su carrera, han de retrasar de una manera absurda, biológicamente hablando, o bien eliminar la maternidad. Sí, es así. Eso es gravísimo. Muchísimo. Es gravísimo porque parece que la maternidad sea un capricho de las mujeres. Y es que si no hay maternidad se acaba el mundo, así de claro. Sí, eso es una gran verdad. Vale, por lo tanto es un bien común. Es un bien común de la humanidad. Y se ha de defender por todos. Pero el resultado es que yo me encuentro muchas chicas que dicen no tendré hijos, o que los tienen tardísimo, con todos los problemas que eso conlleva, sí, porque ¿vale? Realmente tuvimos una ginecóloga y nos lo dijo, dice, parece que tengamos 40 y que estamos muy jóvenes por fuera, pero por dentro biológicamente no el proceso sigue y tiene la edad real. Y luego todos los problemas que conlleva tener un niño pequeño y laboralmente. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Mira, un informe muy reciente, del 22, dice que 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades. Y que solo un 75% de los derechos reconocidos a los hombres los tienen las mujeres. Datos muy graves. Muy graves. ¿Vale? Y estos datos, si los analizamos, porque si estuviéramos ahora en una conferencia entre hombres y mujeres, evidentemente, y los pudiéramos analizar, ¿no? Porque, ¿qué responderían? O sea, porque claro, aquí entramos en conflicto que te dicen, no, pero es que el hombre es el que siempre ha mantenido la casa, siempre ha sido el que ha ido a cazar, en la época del Paleolítico, era el que salía a cazar y la mujer se quedaba cuidando pues en la cueva, el fuego, los niños y la comida, por así decirlo. O sea, que realmente eso lo arrastramos hasta la fecha de hoy. ¿Cómo podemos romper ese esquema, ese paradigma? Porque nos cuesta muchísimo poder decir, bueno, me parece muy bien, pero yo también quiero llegar a ser una ejecutiva en la dirección de cualquier sitio, de cualquier empresa. Es que este paradigma actualmente no tiene ningún sentido, porque, durante muchos siglos la fuerza era lo importante. Evidentemente, los hombres tienen muchísima más fuerza. O sea, para partirle el cráneo con un hacha a un señor, esto no lo hace podemos mejor negar. un hombre.
Pero en el siglo XXI, en un entorno digital, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Ujú. O sea, lo trágico es que los estándares de todo son masculinos. El estándar de liderazgo masculino, no. O sea, tú lo único que tienes que comprobar es que siempre han liderado los hombres, pero eso no quiere decir que la forma de liderar de los hombres sea el estándar de liderazgo. No. No. O sea, hay un estándar masculino y un estándar femenino que es bastante diferente, porque somos diferentes y complementarios. Entonces, en el siglo XXI es que esto no tiene ningún sentido, pero es cierto, pervive esa idea de la fragilidad de la mujer, pero ¿qué importa que una persona sea frágil ante un ordenador? No, ante un ordenador nada, cero, porque es solo tocar teclas. Pues ya está, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero nosotros lo comprobamos en la asociación, que además hay como un retroceso, ¿vale? Ya lleva tiempo. No sé si porque la lucha feminista ha entrado o no ha sabido moverse, porque yo siempre digo, yo no lo entiendo como una lucha feminista, es decir, yo lucho por los derechos. Y me da igual si son los derechos de un hombre o de una mujer, ¿no? Correcto. Entonces, yo lucho por los derechos. Correcto. Y a mí me parece importantísimo incorporar a los hombres. Porque si no, si los marginas de la lucha feminista, es como si crearas dos bandos que no tienen por qué existir. Bueno, yo lo veo así. No, es así, efectivamente. Yo quiero que vengan hombres a las manifestaciones a decir que la violencia machista es monstruosa y que lo digan hombres, porque eso tiene mucho valor. Sí. Bueno, de hecho, vamos a hacer un inciso, pero realmente el programa del Presente se llama Mujer, es para dar voz a la mujer, pero cada vez tenemos más hombres. ¿Por qué? Porque los dejamos compartimos también sus vivencias y que aporten algo y es muy importante. Sí, es así, pero no es fácil que lo vean, ¿eh? Ahí, todavía está ahí muy... Es difícil llegar a esa paridad, ¿no? Por así decirlo, es difícil. Y aparte cuando creo también ahora que corre mucho el tema de decir, no, el machismo, ¿no? Pero también ahora dicen, no, pero es que el hombre también está maltratado. Sí. Que yo creo que además también es verdad que o sea, el feminismo bueno, yo creo que ha avanzado demasiado o ha perdido el rumbo, y sí que es verdad que ahora hay hombres que se pueden sentir maltratados. No digo a lo mejor físicamente, pero sí psicológicamente. Yo no diría maltratado, yo diría desorientado. Bueno, desorientado, sí, esto también, esto sí. Pero creo que la desorientación nos afecta a todos, ¿no? Porque, bueno, antes había unos roles muy definidos, de golpe estos roles se deshacen, pero no se crean roles bien definidos, porque aún estamos evolucionando, ¿no? Entonces, yo creo que muchos hombres se sienten desorientados porque los que son, digamos, como deben ser, que tienen esa idea, pues, de cuidar, de ser amables, y a veces se encuentran que la reacción de las mujeres es de reivindicar, no. Y claro, yo entiendo que lo sienten como, no lo entienden, pero claro, yo creo que tienen que entender que para las mujeres también es muy difícil, porque si conservan el rol anterior de florecita, las mismas mujeres lo rechazan, porque queremos ser empoderadas y fuertes, y tampoco hemos encontrado muy bien nuestro sitio, pero yo tengo esperanza de que esto poco a poco. No, esto es evidente. Esperanza tenemos porque además llevamos muchos años y vamos consiguiendo cosas. Y lo que es cierto también, Eulalia, es lo que comentas. Realmente estamos en un momento de cambio muy profundo y los cambios desubican mucho hasta que vuelves a encontrar tu espacio, tu sitio, tu rol, ¿no? Entonces, bueno, todo necesita su tiempo de transición y proceso.
Me has comentado antes que había también una brecha digital de género, una brecha digital de género, o sea, es un entorno digital entre hombres y mujeres. Explícanos esto, ¿qué conlleva? Porque sí que es verdad que la sociedad va hacia la tecnología pura y dura, va a ser súper tecnológica. Entonces, ¿por qué crees que hay esta brecha digital? A ver, bueno, las cifras más o menos que salen de los estudios es que por el 2050 el 75% de los trabajos serán de entorno digital. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en este entorno digital hay una brecha importante entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el 37% de las mujeres no tienen acceso a Internet. Luego, otro tema muy importante es que las mujeres tampoco suelen ser muchas en las carreras de ese tipo. Uh-huh. Esto es un problema que también se da en ingeniería. O sea, hay como carreras, ¿vale?, uh-huh, que las mujeres son muy minoritarias. Supongo que también porque por esos roles que hablábamos, no se las incentiva a elegir carreras de ese tipo, ¿vale? O sea, hay como una cosa no dicha, ¿no?, de que una mujer estudie ingeniería, estudie informática, estudie ese tipo de carreras, pues no. Porque yo supongo que hay muchas niñas que tienen esa vocación, pero en algún momento eso se pierde. Entonces, claro, ahí nos vamos quedando atrás, y es muy grave. Y hablamos de nuestro entorno, porque ya si lo trasladamos a países en que ni siquiera los hombres tienen acceso a Internet, bueno, eso es un tema muy grave para todo el mundo. Entonces, otro dato que tengo yo es que un 38% de las mujeres integradas en ese entorno digital afirman haber sufrido acoso y violencia en línea. ¿En línea? En línea. Ajá. Ah. O sea, que claro, es otro problema añadido, ¿no? Eso te iba a decir, claro, estoy ahora procesando, digo, pero ¿cómo en línea? Sí, o sea, no me lo puedo creer. Claro, o sea, sí. Bueno, porque la violencia machista existe en todos los entornos y naturalmente el entorno digital, que además tiene una capacidad de enmascaramiento muy grande, pues también existe. Uh-huh. O sea, no solamente tienen dificultades para llegar a ese mundo, muchas, sino que además una vez en él, sufren el mismo acoso como en otros entornos laborales. La verdad es que esto sí que es sorprendente porque se supone que la tecnología es una profesión bastante moderna, bastante nueva, y que todavía exista esto, pues no sé cómo encaja, o sea, no sé cómo encajarlo, sinceramente. No lo acabo de entender porque es lo que decimos, esto no viene de un pasado, es una profesión moderna, por así decirlo, es moderna. Entonces, está claro que al final lo que decimos, los genes supongo que tienen mucho que ver y tienen mucho poder, ¿no?, al final, para diferenciar el hombre y la mujer. Y lo que decimos, los roles de todas estas vidas pasadas que llevamos. Bueno, yo creo que hay una serie porque no solamente, o sea, el entorno de Internet ha traído muchos delitos Bueno, esto sí. Entonces, yo creo que la persona que tiene ese tipo de tendencias, pues las desarrolla en el ámbito que... Bueno, es que más para ellos es mucho más fácil, más accesible. Claro, por lo que digo del enmascaramiento, ¿no?, de que de alguna manera puedes hacerlo más anónimamente. De todas maneras, es un tema que yo no lo conozco mucho porque es muy específico, pero evidentemente en el Colegio de Abogados se trabaja mucho, y a nivel de la policía también, porque muchísimos delitos actualmente vienen en este entorno. Uf, otro peligro más que tenemos al acecho. Cuéntanos países como Irán, que ahora está en boca de todos otra vez, porque dicen que están envenenando a las niñas en el colegio.
etcétera, etcétera. Es que esto es tan grave. Realmente esto no se puede parar. Ya sabemos que no, que Irán es un país y que tienen sus normas y su, bueno, religión y llámalo como quieras, o educación, ¿no? Pero yo creo que es un poco muy grave este tema. A ver, yo precisamente llevo bastantes años trabajando con personas de Irán y es muy triste porque si tú ves fotos de los años 70 o así, era un país moderno, las mujeres iban vestidas normales. Es muy grave lo que está pasando en Irán. ¿Y qué se puede hacer? Pues mira, a mí eso me lo preguntan muchas veces, en todo. Claro. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, a ver, la sociedad civil tiene un poder que ella misma ignora. De hecho, si tú te fijas, todos los cambios importantes que ha habido en el mundo no han venido de arriba, han venido de abajo. Todas las revoluciones... Lo que hemos comentado de las revoluciones... Las han hecho la gente de abajo. Los esclavos, todos, los obreros rusos, las obreras de la fábrica. O sea, viene de ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Apoyar a la gente de Irán. Mira, aquí en Barcelona, las iraníes organizan casi cada semana una manifestación. Apoyarlas en redes. Tú, pues, llamar a alguna de ellas que te hable. Pues sí. Me parece muy interesante. Esa es la única manera que nosotros podemos apoyarlas. O sea, creando un caldo de cultivo tan potente, porque de hecho el gobierno iraní en este momento está asustado. Está envenenando a las niñas con gas, está ejecutando a chicos que lo único que han hecho es manifestarse. O sea, eso es ya desesperación de ver que el pueblo te está ya que te va a echar, ¿no? Y entonces, bueno, dicen que la bestia cuando está herida es cuando es más peligrosa, sí, ¿no? Es cierto. Entonces, además, tengo entendido que ahora se ha hecho mucho trabajo desde hace muchos años, por ejemplo, de Masih Alinejad y otros activistas, y ahora he visto que recientemente se están reuniendo en Nueva York. O sea, el hijo del Shah, o sea, como toda la oposición, porque eso es inaguantable. O sea, la gente de Irán ya no puede más. Hombre, es que no se puede permitir. Y bueno, han asesinado a niños de 9 años, es tremendo. ¿Pero qué podemos hacer? Pues mira, apoyarles, darles voz y crear un caldo de cultivo que haga que bueno, también, por ejemplo, cuando comparezcan dignatarios, pues, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, pues la gente se levanta y se va. Claro, pero estos gestos que parecen tontos a veces tienen mucho valor. Por supuesto. Y sobre todo para ellos también. Para ellos, cuando ven que la gente los apoya, yo estuve en la última manifestación y realmente cuando ellos ven que la gente va y les apoya, pues eso les da más fuerza, claro. Bueno, Eulalia, la verdad es que estoy encantadísima. Me gustaría saber la opinión, si la tienes, global de Naciones Unidas de la mujer, de cómo puede, o sea, hacia cómo avanza, cómo ha avanzado y hacia dónde avanza. Porque tú me has comentado que no tenían acceso muchas de ellas al entorno digital. ¿Qué se puede hacer para que tengan ese acceso? Bueno, claro, es que esto es sobre todo luchar para que todas las niñas tengan acceso a la educación. Ya no hablo del entorno digital. A la educación. Vale, y bueno, eso es un trabajo que Naciones Unidas pues intenta, pero claro, hay muchos países muy complicados. Por ejemplo, Afganistán, ¿vale? Bueno, es que ¿qué se puede hacer? Pues mira, seguir luchando, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de países
como Afganistán, en el que se prohíbe a las niñas estudiar. Es que, por ejemplo, cuando la pandemia, ahora no hablo solo de las niñas, se comprobó que, claro, hay muchos países, Sudamérica, pues que claro, no tienen fácil acceso a Internet porque viven en un pueblecito pequeño. Entonces, claro, eso hay que trabajar con los gobiernos, porque ahí son los gobiernos los que tienen responsabilidad también. Efectivamente. ¿Y crees que los gobiernos también, hay muchos gobiernos de muchos países que igual, creo yo, que no les interesa tampoco que tengan tanto acceso a toda esta información que le puede dar mucho más poder, ¿no? O sea, es porque es cuando más te sublevas, ¿no? Es así. Creo que puede ir por ahí. Por ejemplo, Cuba, si nos vamos a hablar, por ejemplo, Cuba, hace muchos años que yo estuve y no tenían acceso, porque no les interesaba, lógicamente, al gobierno. Bueno, creo que esto es una reflexión que tendríamos que hacer todos cuando nos sentamos delante de Netflix o de una maquinita o viendo las tonterías que dan por la tele, que la información y la reflexión crítica sobre la información es un poder inmenso. Y evidentemente todos los gobiernos y todos los poderes quieren que la gente no haga eso. Exacto. ¿Vale? Todos. O sea, los de Sudamérica, Cuba y lo que sea. Todos. Porque cuando la gente está informada, cuando la gente no se traga todo lo que dicen en la tele, sino que piensa y vota y lo hace reflexionando, ojo, eso da mucho miedo. Y por eso, pues esta gran industria de entretenimiento que cada vez nos entontece más. Pues eso es una reflexión y una responsabilidad de cada individuo ante esa avalancha de entontecimiento. Decir, no. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro. Decir, oye, yo me voy a leer el periódico en vez de tragarme todo y voy a pensar y a contrastar. Pero eso da trabajo. Pensar es muy cansado. Bueno, yo creo que aparte de cansado, también es una opinión muy personal. Igual, aparte de cansado, sino que también te dices, creo que puedes sentirte un poco, dices, es que no puedo hacer, uno solo, como bien has dicho, no puede hacer nada. Entonces puedes sentirte indefenso, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no pienso y soy más feliz. Bueno, es una manera también de querer vivir así, ¿no? Puede ser. Hombre, Rosa Parks encendió el movimiento por los negros americanos y era una persona sola. Eso sí es verdad. Sí, todo es de... Bueno, las ganas, la fuerza, la creencia en ti mismo, que creo también que ahora es un momento de cambio a nivel global, a nivel incluso mundial, yo creo. A raíz de esta pandemia creo que se ha desatado ese cambio que no sabemos hacia dónde vamos, ¿eh? Y quizá por eso todo el mundo está un poco en la expectativa. Yo soy optimista, ¿eh? Sí. Soy optimista porque yo veo, claro, yo ya tengo una edad. Por ejemplo, el tema, yo soy muy animalista, ¿vale? Ajá. Entonces, el tema animalista de cuando yo era joven ahora, es que es otro mundo. Porque, o sea, el ir tomando conciencia de que los animales son seres sintientes, todo esto es muy nuevo y es un cambio radical. El tema del cambio climático es un cambio radical. Antes a nadie le importaba un pito, ¿sabes? Entonces, yo soy bastante optimista. Ahora, lo que tardará esto en acabar de funcionar, eso ya no te lo puedo decir, porque soy optimista, pero adivina, no. No, adivinos no somos. Bueno, pues vamos a ir finalizando, pero antes de finalizar, vamos a hablar un poco de los principales objetivos de la ANUE. Y dinos qué quiere decir las siglas ANUE, porque claro, yo he dicho, no, las diremos al final. Primero vamos a presentarte como la presidenta de la Asociación de Naciones Unidas, porque eso es así. Sí. Entonces, ANUE, ¿qué quiere decir? Asociación Naciones Unidas de España. De España, muy bien. Pues ya sabemos qué es lo que quieren decir las siglas ANUE.
Bueno, pues los principales objetivos, pues lo que hemos comentado, ¿no? Alentar la sociedad civil a conocer y apoyar los propósitos y principios de las Naciones Unidas, como bien nos has explicado. Proclamar, difundir y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, como tú bien has dicho, así como contribuir a promover el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, el desarrollo y la protección ambiental en todo el mundo. Y velar por el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos en el marco de las Naciones Unidas para alcanzar la paz, la justicia y el desarrollo en el mundo. Y alguno más que hay por ahí. Te voy a decir dos de las actividades que... hacemos muchas jornadas, conferencias, etcétera. Pero dos de las actividades, digamos, más bonitas que hacemos, una es, la hacemos cada año, es una lectura pública de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uy, qué interesante. ¿Cuándo es? Esto lo hacemos alrededor del 10 de diciembre, que es cuando se proclamó. Uh-huh. Entonces, cada año tenemos un colectivo diferente. Un año son deportistas, otro año son músicos, otro año son... Bueno, es muy bonito, porque, claro, la gente cuando lee los artículos, de alguna manera aquello tiene una fuerza muy grande. Y luego otra cosa que hacemos que me parece interesantísima y que además las únicas que se hacen en el mundo cada año es la nuestra y la de Harvard, uh-huh, es reproducir la Asamblea de los Estados en Naciones Unidas por estudiantes. Entonces, durante 3 días se reúnen estudiantes. Ahora, este año lo haremos en abril, más o menos, ya están abiertas inscripciones. Entonces, los estudiantes están 3 días reunidos en un espacio, a veces ha sido un espacio cedido por la Caixa, el año pasado fue en el Palacio de aquel que está en Pedralbes, uh-huh. Y entonces estos chicos se les atribuye, como se hace en Naciones Unidas, un comité y han de representar un país, pero que no es el suyo, ¿vale? Entonces este comité, por ejemplo, discute, pues de, yo qué sé, de un tema, pues como se hace en Naciones Unidas, de un tema de la FAO, por ejemplo, de agricultura o lo que sea. Y entonces ellos han de comportarse como si estuvieran en Naciones Unidas representando a un país. Han de discutir, han de llegar a un acuerdo y hacer una resolución, como se hace en Naciones Unidas. Y, bueno, es claro, es una práctica de diplomacia pública y además se hace en inglés. Mm. Y es fabuloso, vamos. Yo disfruto muchísimo porque además se lo toman tan en serio. Claro. Vienen todos vestidos, o sea, es que se lo toman muy en serio. Y a mí me parece una actividad extraordinaria y muy poco conocida de nuestra asociación. Y la hacemos cada año. Pues y yo te invito a este año a asistir a una de las sesiones. Por supuesto, ahí estaré, me encanta. Bueno, como hemos comentado, se nos acaba el tiempo, Laulea. Me ha encantado todo lo que nos has contado, toda la información que nos has dado de la organización tan estupenda como es las Naciones Unidas, porque esto es una organización mundial y con unos valores muy grandes que mucha gente pues desconocíamos y desconocen. Y me gustaría que dieras una última frase para ser víspera del Día de la Mujer. Uy, Claro que sí, porque es decir, ¿qué crees que las mujeres que puedan ir a las Naciones Unidas a decir o a hacer qué, o a pedir ayuda o a ofrecerse para hacer algo? ¿Pueden hacerlo? Yo creo que lo más importante cuando luchas por algo es creer en ti, uh-huh. ¿Vale? Porque eso es lo que te da la fuerza. O sea, yo creo que todas las mujeres no han de escuchar los mensajes que les envía la sociedad y creerse capaces de lo que ellas íntimamente creen que son capaces. Yo diría eso. O sea, no detenerse porque no toca y no sé, creo que es difícil decir una frase, ¿no? Y creo que nunca hay que tirar la toalla, jamás.
En el momento que tiras la toalla has fracasado. Nos quedamos con esta frase. Eulalia, la has dicho. No puedes tirar nunca la toalla jamás. En nada, ¿eh? En nada, efectivamente. Hay que seguir siempre en la lucha hacia adelante. Pues por todas las mujeres, por todas ellas, muchísimas gracias por tu asistencia. A ti por invitarme. Ha sido un placer y espero que sea este 8 de marzo fabuloso, reivindicativo y que vayamos avanzando hacia ese mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. Se nos acaba el tiempo. Hasta aquí ha llegado el espacio En el presente se llama mujer. Y hoy no podemos despedirnos sin reivindicar el día 8, Día de la Mujer Internacional. Este programa seguirá dando voz a la mujer. ¡Feliz día!